tu luz. Tito capítulo 2, desde el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Vamos a leer todos juntos el versículo 13. 2 y 3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Hay algunas cosas que tienen que suceder antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez acá a la tierra, que ponga sus pies aquí sobre el monte, ahí junto a Jerusalén. Entonces, antes tienen que suceder algunas cosas y vamos viendo lo que nos dice la palabra del Señor acerca de las señales del fin. Daniel, el capítulo 12, el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ya. Entonces, mire usted que se habla del tiempo del fin, aquí en Daniel capítulo 12, el versículo 4. Y Dios le dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. O sea, está diciéndole que esta profecía sea guardada, que no sea declarada ni revelada hasta el tiempo del fin. Y hermanos, entonces ya ha sido revelada esta profecía y entonces es justamente para el tiempo del fin. Y dice esto, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando podemos ver esta parte cumpliéndose, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Correrán de aquí para allá, esto tiene que ver con el avance tanto en la movilización y el avance científico. Hasta el siglo XIX, o sea, años 1800 a 1900, siglo XIX, la movilización fue en caballo, mula o carruaje. O sea, así se movían las personas. Y ahora, a partir del siglo XX, en 1904, por esos años, se inventó, para ese tiempo ya había el automóvil y estaba inventándose el avión. Por esos años hicieron primeras pruebas de volar en algún artefacto. Entonces, vemos que para el siglo XX ya se inventó el tren a vapor, el automóvil y luego el avión, y la gente comenzó a correr de aquí para allá. Entonces, el siglo XX ha sido el siglo de la movilización. O sea, la gente se ha movido o nos movemos, podemos en un solo día estar aquí y en la noche estar al otro lado del mundo. Entonces, eso es a través de estos avances que ha habido en la transportación a través de la aviación. Y entonces vemos que mucha gente se mueve y por eso se cumple aquí, muchos correrán de aquí para allá. Esto se cumple así a nuestros ojos. Dentro de nuestro país, en las provincias, la gente se mueve mucho, pero también para el exterior se mueven de una nación a otra nación. También habla de que la ciencia aumentará. En el siglo XIX todavía habían los candiles, las lámparas Petromax, y hasta no hace mucho tiempo, hasta que unos 40 años tal vez se usaba eso, sobre todo en el campo. Pero vemos que la ciencia se ha aumentado, se descubrió la electricidad, la
producción en cadena, o sea, que ya no había que hacer solo manualmente algo, sino que ya se producía automáticamente en cadena, o sea, se hacían las cosas en serie. Bueno, y entonces eso también se inventó la maquinaria automatizada, o sea, habían cosas que ya se hacían mecánicamente, maquinarias automatizadas. También el crecimiento de la industria automotriz. Antes eran unos carritos que de pronto así como que había que empujarles para que se prendan, cosas así. Ahora pues la industria automotriz ha crecido tremendamente. Y la aviación, también el metro. Todavía yo no me subo al metro, si alguien me invita, gracias. Pero, pero también lo que dicen, ¿no? Que hay un metro de distancia entre el Quitumbe y el Labrador, entonces solo un metro. Entonces es verdad que el metro une los puntos distantes. Entonces también son muestras que la ciencia ha aumentado. También progresos admirables en la ciencia de la medicina, en la tecnología, la computación, la comunicación, los celulares. Era cuando yo tenía unos 15 años tal vez, yo decía, ¿alguna vez será que se puede ver a una persona a través del teléfono? Me parecía eso que podría no llegar a darse, como que en verdad parecía imposible. Y ahora que eso es lo más normal. Lo más normal es tan cerca. A veces uno se comunica con las personas que están al otro lado del mundo más fácil que los que están aquí en la misma ciudad. Entonces, esto es muestra de que la ciencia aumentará. También ahora hablando del siglo XXI, que es desde el año 2000 para adelante, estamos en el siglo XXI, hasta el año 2100, ese es el siglo XXI. La inteligencia artificial, ustedes saben que ya hay como asistentes, como robots de asistentes. Cuando de pronto usted puede ir a algún almacén y le quieren vender un robot para que limpie el piso, o sea, es un robot que hace la tarea de aspiradora, o sea, aspira, sí. Entonces, bueno, entonces eso, hermanos, son cosas, ya es la inteligencia artificial. También la computación cuántica, eso quiere decir que ya hay, como decir, máquinas de computación que ya no son así de grandes. Yo me acuerdo que una computadorita cuando yo estaba estudiando era un cuarto así enorme, y unas máquinas así enormes, y se usaban tarjetas para poder comunicarse con esa máquina. Se metía un poco de tarjetitas y entonces ahí se comunicaba con esa máquina. Pero ahora la computación, pues, nosotros ya sabemos, pero están llegando a la computación cuántica, que tiene que ver con usar cosas mucho más pequeñas, llegando al átomo. Y ahí usar eso también para la computación. También la secuenciación del genoma humano, o sea, del ADN, le han investigado, le han sintetizado, le han analizado tanto a las células, no solamente a las células, sino a las partes más pequeñas del cuerpo. Y entonces ya saben inclusive cómo funcionaría. Dicen inclusive que pueden hacer órganos en 3D, o sea, con copiadoras 3D. O sea, si usted de pronto no le está funcionando bien el corazón,
va a la copiadora y le dice, por favor, deme copiando este corazoncito. Ah, y le sale uno, bueno. Hermanos, miren nomás lo que se hace. Yo en realidad no sé bien el asunto, pero ya hacen cosas en 3D, o sea, copian. Y hay cosas que ya se copia, pero están haciendo eso. Mire que hasta los órganos están ya por copiar así de esa manera. Hay vehículos eléctricos, vehículos autónomos que no necesitan de chofer. Usted de pronto ya sabe que aquí también hay carros en que usted llega a un parqueadero y le dice al carro, o sea, llega a un lugar y le dice al carro, parquéate. Entonces el carro se para, estudia como, bueno, no estudia, pero es como que estudiara, ¿sí? Y mira el espacio y solito se pone en marcha, se cuadra, se ubica y queda bien. Mejor de lo que podemos hacer nosotros. Hermanos, entonces hay esos carros, inclusive aquí también, cuando nos fuimos a Polonia a visitar a nuestra hija, me decían, papi, mire este carro, se puede estacionar solo. ¿Quiere ver? A ver, veamos. Y en verdad, hermanos, es que ya se pueden ser autónomos. O sea, se les da una orden y ya hacen eso. Ya hay automóviles que vuelan. No quiere decir que alguien aplasta bastante el acelerador y se fue rapidísimo. Voló. Ese hermano voló, cogió su carro y voló. No, sino que en realidad vuelan. Abren las alas y vuelan. Ya hay carros de esos y dicen que también ya hay leyes para para el tráfico, el tránsito de este tipo de vehículos. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ahora en Mateo capítulo 24 también nos habla la palabra de señales antes del fin. Los discípulos se acercaron, si usted va conmigo desde el versículo 3 para adelante, los discípulos se le acercaron a Jesús aparte y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y entonces les dijo, mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambres, terremotos, os entregarán a tribulación y os matarán. Habrá muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El versículo 25 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces huyan, dice. Y el versículo, eso está en el 16. El 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Quisiera estudiar un poquito acerca de estas señales. Hablando de los falsos maestros y los falsos cristos, ha habido falsos maestros y falsos cristos. Ahora, se puede decir que no ha sido así como tremendo cómo están influenciando estos falsos maestros, pero ya hay señales. Diríamos que estas señales ya vienen dándose desde hace mucho tiempo, pero todavía no han sido así como que sean como un río que arrasa todo. No, pero estas señales ya se han dado. Por ejemplo, estos falsos maestros. Hay un señor
que se llama José Luis Miranda, de un ministerio llamado Creciendo en Gracia, que afirmaba ser Jesucristo hombre. Él decía ser Jesucristo hombre. Pero hoy ya dice que ha pensado bien y es el anticristo. Y entonces pide a sus seguidores ponerse la marca del 666. Entonces ese es un falso maestro, un falso Cristo. También hay falsas enseñanzas. Por ejemplo, esta enseñanza: ser homosexual no es pecado, tampoco es una enfermedad. Creemos que Dios nos creó homosexuales, lesbianas, gays, bisexual o heterosexual. Esto yo estaba copiando de unos datos que se pueden encontrar en documentos del internet. Entonces dice: no hay ninguna contradicción entre ser gay o lesbiana y cristiano. Falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. O sea, aquí está hablando de gente que de pronto es un soltero, pero se contamina en relaciones sexuales con mujeres o con hombres, en el caso de una mujer. Entonces, eso, fornicarios, adúlteros, idólatras, los que tienen ídolos, ni los afeminados. Aquí habla de los que tienen esa tendencia que el diablo les ha llevado a esa tendencia. A veces pueden ser circunstancias en verdad en la vida, pero Dios siempre da las oportunidades de salvación. Pero dice aquí: ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces esto se refiere a los gays. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, esto es una falsa enseñanza. Cuando alguien le dice: soy homosexual y Dios me ama así tal como soy, yo soy cristiano, es una falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. Y aquí habla de los afeminados, de los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios, con la lista que yo acabo de leer. Hay una iglesia también que ofrece milagros por sacrificios económicos, y tal vez algunos hayan escuchado. Y hay personas que venden todo por comprar un milagro, y muchas veces se quedan en la calle. Entonces ahí vemos que falsas enseñanzas, falsos cristos, falsos maestros. Y hermanos, entonces nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos, no sea que nos contaminemos con las cosas del mundo, del pecado, y que nos dejemos acarrear y que las garras del pecado y del mundo se claven y nos encadenen. Otra señal que habla aquí en Mateo capítulo 24: guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Nosotros hemos escuchado en estos días mismo la guerra de Israel e Irán. Estábamos pasando hace poco nomás la guerra de Israel y este grupo Hamas. Ellos dicen Hamas, pero no aman, más bien odian. Entonces, pero esta guerra con Irán es muy riesgosa, porque Irán no es vecino de Israel. Irán está pasando un país muy grande que se llama Irak. Entonces, si es que hay una guerra, tienen que unirse otros países, musulmanes, árabes, se están uniendo en contra de Israel. Bueno, entonces ahí vemos esa guerra. Nosotros hemos escuchado la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya cumplió 2 años. También hay conflictos que no han pasado en Somalia, Sudán, Yemen, Nigeria, Siria.
Entonces se oyen guerras y rumores de guerras. También en estos días, tal vez ustedes hayan escuchado, el peligro de una guerra nuclear, de que puedan utilizar bombas atómicas. Irán tiene armamento nuclear, entonces ellos pueden de pronto atacar con eso a Israel y se arma la Tercera Guerra Mundial, que también está previsto ya en la palabra de Dios acerca de una guerra. No sé, en realidad, si es que ya se da eso, sería la guerra del Armagedón. Otra señal en Mateo capítulo 24, el versículo 7, pestes, hambres y terremotos. En estos días mismos, nosotros podemos ver pestes, hambres, terremotos. En una revista mexicana, El Economista, del 17 de enero de este año 2024, aquí dice que el año 2023 fue el año más caliente de la historia. El año pasado, dice, tuvimos incendios en bosques en Canadá, Grecia, inundaciones en Libia, en Estados Unidos, huracanes, incendios, tornados y olas de calor. Se registró también la falta de agua en un lago crucial para el funcionamiento del Canal de Panamá. Por eso el Canal de Panamá disminuyó sus funciones y casi estaba cerrado, porque un lago que le servía de conexión, entonces perdió su caudal, su cantidad de agua. Entonces no podían utilizar. Dice, en México fueron muchas cosas. Más de la mitad del territorio nacional está afectado por la sequía. Problemas severos de abasto de agua. Usted oye eso de México, usted oye eso de Argentina, usted oye eso de Colombia, y usted y yo experimentamos eso aquí en Ecuador. También en esta revista está hablando, dice, el huracán Otis destrozó Acapulco. En el año 2024 lo más probable es que vengan cosas más extremas. Dice, suena raro hablar de pronósticos de altas temperaturas mientras estamos en fríos extremos, pero se pronostican altas temperaturas. Hay lugares que se está experimentando altas temperaturas, aún aquí mismo en Quito al mediodía, a los medios días, hay calores bastante fuertes. Pero otros lugares en la costa, en otros lugares que son calientes, mucho más todavía. Estas cosas llevan a producir crisis de energía. Y dice que tanto los fríos extremos como los calores extremos provocan el incremento del costo del gas, porque con el gas hacen funcionar plantas eléctricas, con el gas se puede hacer funcionar calefactores o aires acondicionados. Entonces, todo esto, hermanos, provoca una crisis fuerte, inflación, desabasto, migraciones. La gente se va a otro país pensando que allá va a tener una mejor vida. Hay muchas presiones, tanto para el gobierno, tanto como para también las personas. La inestabilidad del clima trae problemas para levantar las cosechas y producir alimentos. Y eso genera inestabilidad social. También se generan nuevas enfermedades y padecimientos. El día de hoy mismo estaba mirando que en Dubái, que es un lugar que normalmente son desiertos, ha habido unas lluvias tan tremendas que ha habido muertos, no sé si 16 o 19 muertos ahí en Dubái. Nosotros pues sabemos que aquí mismo, aquí en el Ecuador, no hay suficiente agua en las represas hidroeléctricas, porque a través del agua en esas represas se produce la luz. Entonces vemos que todas estas cosas son señales de
de las circunstancias que traen pestes, hambres, aparte de terremotos también en muchos lugares. Otra señal que se menciona en Mateo capítulo 24, los versículos 9 y 10, es la persecución. Persecución. Tal vez nosotros no estamos experimentando persecución al cristianismo. Es posible que en algún momento pueda llegar la persecución ya cuando las cosas se den más adelante, de pronto en un gobierno mundial, ahí se va a dar la persecución al cristianismo en todo el mundo. Pero por ahora, hermanos, hay persecución en algunos países. Por ejemplo, se dice que 3 de 4 asesinatos de cristianos ocurren en Nigeria. La persecución que sufre el pueblo de Dios en realidad no es que detiene la obra de Dios, más bien donde que hay persecución, la gente se mueve más, se compromete más, se entrega más al Señor. Cuando hay persecución, hermanos, como vemos en el libro de los Hechos, más bien la iglesia se ha fortalecido. En vez de morirse, se ha levantado. En Isaías 43, 19 dice: estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. O sea, en realidad cuando hay, de pronto no pensaría que la iglesia se va a morir por esas persecuciones, ahí se levanta gente valiente. Otra señal, la multiplicación de la maldad. Nosotros somos testigos de violencias, sicariatos, femicidios, narcotráfico, corrupción, adulterio, prostitución, pornografía infantil, violencia doméstica. Todas estas cosas son, ¿qué? Multiplicación de la maldad. Mire 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este es el tipo de hombres de los postreros tiempos, que podemos nosotros ver que este tipo de hombres se levantan y de pronto afectan tanto y endurecen el corazón de todo el mundo, y se endurece, y entonces todo el mundo se vuelve así, más o menos en ese mismo corazón. Amadores de sí mismos, egoístas, solo procuran su beneficio, ávaros, quieren más plata, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, blasfemos, que sueltan nomás de la boca cualquier cosa, aún en contra de Dios. Desobedientes a los padres. Tal vez uno podría decir, pero eso se ha dado siempre, desobedientes a los padres. Pero hermanos, eso es un asunto muy grave, muy grave. Hace poco tiempo, tal vez diríamos una generación o 2 generaciones, tal vez diríamos hace unos 40, 50 años, había un respeto reverente a los padres. Se les respetaba, se les honraba. ¿Y qué? Se iba a levantar la voz, sabía que era papá o mamá. Pero hoy, hermanos, no hay ese respeto. Hay una rebelión completa a los padres, rebelión, independencia, no quieren dar cuentas a nadie. Hay completamente una actitud contraria a la autoridad. Infatuados, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces la maldad se ha multiplicado, en realidad se ha multiplicado en este tiempo. Y entonces dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 12 y 13.
hermanos, nosotros debemos cuidar nuestro corazón para Dios, porque hay maldad que nos rodea, hay maldad que está a la mano. Que no se endurezca nuestro corazón, porque cuando se multiplica la maldad, la palabra del Señor dice que el amor de muchos se enfriará. Se enfría el corazón, se endurece el corazón, ya no siente el amor a Dios, ya se vuelve violento, se vuelve orgulloso, infatuado, contrario a Dios. Hermanos, entonces hay que cuidar el corazón. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. También acerca de la predicación del Evangelio, en Mateo 24:14, que el Evangelio será predicado por todo el mundo. En realidad, en un sentido se podría decir que el Evangelio ya ha sido predicado en todo el mundo, porque de una u otra manera el Evangelio ha llegado a todas las naciones, aún a esas naciones ateas, ya ha llegado o ha llegado por años el Evangelio. Y hermanos, pero el Evangelio también sí necesita en realidad que la gracia de Dios nos dé un avivamiento. Entonces, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Vemos que Dios no ha regresado, Jesús no ha regresado por segunda vez, porque Él espera que muchos procedan al arrepentimiento. Como dice la palabra, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces hay justicia para todo el mundo, pero no todo el mundo aprovecha la bendición. Entonces el Señor espera, no viene todavía el juicio, porque hermanos, Él quiere que muchos procedan al arrepentimiento, pero el Evangelio deberá ser predicado en todo el mundo. Se habla de un avivamiento mundial, pero a la vez también la palabra habla de una apostasía mundial. Entonces, ¿qué es eso de la apostasía mundial? Es que muchos van a renegar de la fe, van a despreciar a Dios, a dejar la fe. Hay también algunas muestras de esta apostasía, aún a veces de líderes mismos, líderes de influencia que han sido, como decir, famosos en el cristianismo, pero se han apartado de la fe. Y también se habla aquí otra señal, hermanos, de la abominación desoladora en el lugar santo. En Mateo capítulo 24, el versículo 15. Esto tiene que ver en Israel que llegará el tiempo en que el templo se va a reconstruir. El templo que fue derrumbado en el año 70 se va a reconstruir, y entonces ahí va a haber el lugar santo, los atrios para los sacrificios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero ¿qué va a suceder? Que el hombre de pecado va a usurpar ese lugar, el lugar que le corresponde a Dios o que le correspondía a Dios en el templo. Y entonces esa es la abominación desoladora en el lugar santo. Veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es la abominación desoladora en el lugar santo. Es el diablo metiéndose
ahí en el lugar santo. Y dice aquí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene la manifestación del hombre de pecado? La iglesia, el Espíritu Santo que está en la iglesia. Nosotros como iglesia somos los que detenemos la manifestación del hombre de pecado, porque aquí está el Espíritu Santo, amén, en nuestras vidas, gracias al Señor. Leo de nuevo el versículo 6, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 6. Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de en medio. La iglesia va a ser quitada, el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio. Entonces, el versículo 8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y este inicuo se va a manifestar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, va a venir el inicuo con un poder engañoso y va a engañar a los que no aman la verdad. Y entonces la gente va a creer la mentira del diablo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y otra señal que está hablando aquí en Mateo capítulo 24 es la gran tribulación. Quisiera ir a 2 Tesalonicenses mismo, el capítulo 2, el versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Amén. ¿Qué dice aquí la palabra? Dios les ha escogido desde el principio para salvación. ¿Cuántos han sido escogidos desde el principio para salvación? Amén. Diga: yo soy escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha, para ser salvo, para heredar el reino de los cielos, para estar con Jesucristo para siempre. ¿Cuántos van a estar con Jesucristo para siempre? Amén. Gloria a Dios. Entonces somos escogidos para salvación desde el principio. Dice aquí en esta parte, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes. Hay que mantenerse firmes, porque el enemigo va a venir a querer tumbarle. Hay que mantenerse firmes y retener la doctrina, retener la palabra, retener la verdad, guardar la fe. No es tan fácil, hermanos, pero hay que guardar la fe en medio de este mundo materialista, corrompido, pecador. Hay que guardar la fe en Cristo Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. El Señor mismo nos va a confortar, nos va a fortalecer, nos va a confirmar. Amén. Nosotros somos para salvación. Amén. Gloria a Dios. Por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Por lo tanto, hermanos, debemos estar firmes en la doctrina que hemos aprendido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
Este es el momento en que habla el apóstol Pablo del rapto de la iglesia. El versículo 13 para adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera cosa que está diciendo el apóstol Pablo es que no se entristezcan de los que ya están muertos. Porque si es que ellos murieron en la fe, hermanos, ellos van a resucitar. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que murieron en la fe de Jesús, o sea, murieron creyendo en Jesús, amando a Jesús. Entonces, ellos son los que duermen. Aunque de pronto están hecho polvos ahí en el cementerio o de pronto en el monte, en la tierra, de cualquier lado. Pero hermanos, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios los va a levantar, los va a traer. El versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nosotros que vivimos no nos vamos a adelantar a los que durmieron, ellos van a ser primeros. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, el Señor mismo, tomen en cuenta eso, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Él va a venir del cielo a las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, el sonido de esa trompeta, la trompeta de Dios. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces seremos transportados, seremos llevados para estar con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, este es el momento del rapto de la iglesia. Nosotros no precederemos a los que durmieron, los que están muertos y han muerto en la fe en Cristo Jesús, estando en la fe, ellos serán levantados, resucitados. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Como dice aquí la palabra, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos para siempre con el Señor. Amén. ¿Cuántos van a estar allá? Amén. Vamos a estar con Jesús para siempre. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y esta es la enseñanza de la palabra acerca de el arrebatamiento. También habla en Primera de Corintios, el capítulo 15. Y hermanos, finalmente la palabra del Señor habla de que la iglesia va a participar de la cena de las bodas del Cordero. En este evento los hijos de Dios, junto con Jesús en el cielo, estaremos ya participando de esa cena de las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra sucede la gran tribulación. ¿Cuántos van a estar en la gran tribulación? Amén. Bueno, mejor no, hermana, mejor no. Entonces, vamos más bien a estar en la cena de las bodas del Cordero antes que estar aquí en la tierra. ¿Cuántos van a estar con Jesús? Amén. Mientras acá en la tierra el diablo está libre. ¿Cuántos quieren estar cuando el diablo esté libre aquí? ¿No? Amén. ¿Quién va a querer estar ahí? Hermanos, ahí en la gran tribulación. Entonces, vamos nosotros a ser la iglesia que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Porque el lino fino
son las acciones justas de los santos. Por favor, póngase de pie. Padre Celestial, venimos delante de ti tal como somos, Señor. Gracias por el precio pagado por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, porque dice la palabra que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, hay un abogado que intercede por nosotros. Dice que el cual es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Señor, gracias porque ya ha sido cubierta la culpa, borrado el pecado. Gracias, Señor Jesús, por tu mano, por tu obra, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. A través de este sacrificio nosotros podemos entrar al reino de los cielos, ser hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo. Gracias, bendito Señor. Gracias porque nos has limpiado, nos has lavado para ser parte del reino de los cielos. Señor, ayúdanos como iglesia a estar listos, preparados, porque no sabemos el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Pero hay muchas cosas que nos alertan y sobre todo, Señor amado, que permitas que nosotros podamos ser fieles, no por temor, sino por amor. Señor, que podamos limpiar nuestras vestiduras, purificar el corazón, afirmarnos en ti para estar firmes cuando llegue ese día. Que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que nosotros estemos listos por el Espíritu, porque la iglesia dice, por el Espíritu Santo dice: sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, que te esperamos, te necesitamos para ser vencedores. Señor, si tú nos has dado victoria en esta tierra, Señor, nuestra fe está más allá del velo de la muerte, más allá del velo de estas circunstancias finales. Queremos, Señor, vivir contigo para siempre.